Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con su interpretación en vivo en el Voice Beyond Horizon, que tengo entendido que es un programa televisivo donde se presentan cantantes. Si no es así, por favor corregime debajo en los comentarios, con su interpretación de la canción Living for the Game, que no sé si es original de él o es un cover, pero vamos a ver con qué nos encontramos en esta seguramente maravillosa interpretación de Dimash. Bueno, arrancamos directamente con Mansur, el hermano de Dimash, que tengo entendido que es el que está tocando el bajo, y un bajo muy funkero, con muchísimo groove, muchísimo ritmo, bien duro ahí. Ok. Sol menor, chon chan chon chin charica quincan, primero, cuarto, quinto, hermoso, como tiene que ser. Got the fire burning deep inside my soul, man. Y la maravillosa voz de Dimash atacando incesantemente. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, básicamente porque hay unos efectos puestos en la voz de Dimash que hace que todo sea mejor inclusive, por lo menos para apreciarlo musicalmente. Él tiene una voz naturalmente maravillosa, pero con estos efectos le dan un plus muy interesante, sobre todo para una presentación en vivo. Fíjate que ahí empieza a parafrasear con las onomatopeyas, con los lo que hacía el bajo, el riff, como se le conoce habitualmente, que es esa pequeña frase repetitiva que a uno se le queda grabada en la cabeza instantáneamente. Independientemente de que sea una presentación en vivo o que hayan hecho la interpretación de la canción en vivo, claramente hay trabajos de postproducción para que todo salga muchísimo más refinado y se escucha en la claridad, en la nitidez del audio que estamos percibiendo. Así que si no usaste auriculares todavía, por lo menos cuando termines de ver el video, escucha la canción con auriculares porque lo vas a disfrutar muchísimo más. Y entraron las congas. Maravilloso, hermoso. Fíjate cómo Dimash hace que las canciones, sean que las haya compuesto él o sean covers, las hace propias de cualquier manera. Y de hecho esos gritos que llegan hasta este re 1, 2, 3, re 5... hace que todo sea maravilloso, básicamente porque es la voz aguda característica de Dimash, que acá es una voz mucho más gritada, atacada, mucho más clara. Y a veces cuando digo que se grita cuando se canta una canción, es mal interpretado y se piensa que lo estoy diciendo como algo peyorativo. Pero simplemente estoy diciendo coloquialmente que proyecta mucho más su voz tal como si estuviera gritando, porque cuando uno grita, sea de enojo, de alegría o lo que fuera, es algo mucho más visceral y eso se nota en la escucha. No hace falta que lo estemos viendo que está abriendo más su boca o está gesticulando con todo su cuerpo, sino que uno lo percibe en la intensidad del sonido que estamos percibiendo. Y la precisión milimétrica de Dimash para encajar rítmicamente todas las cosas que tiene que poner. Me gusta mucho cómo está interpretando esta canción. Hasta acá la dinámica de la canción viene siendo muy parecida respecto a la armonía, que son los acordes que utiliza básicamente. Estamos en sol menor, una tonalidad que no recuerdo que le hayamos escuchado utilizar a Dimash previamente, pero está haciendo la progresión más clásica e icónica de toda la historia de la música. Primero sol menor, cuarto, do menor, quinto, re mayor. Y en lo que sería el puente o segunda estrofa, se va momentáneamente al sexto grado para bajar al quinto y después volver al primero. Maravilloso. Pero me parece que, y con el perdón de los presentes, todos los galardones se los lleva el bajo de Mansur, que está ahí firme desde el principio y lo sostiene a Dimash en solitario, porque está primero solamente el bajo y la voz de Dimash y luego empiezan a aparecer el resto de los instrumentos, con lo cual es una canción, incluso en términos de producción musical, muy bien construida. Llegamos al estribillo. Esto podría ser tranquilamente una canción de un videojuego. Bueno, se llama Living for the Game, así que tranquilamente hay una resonancia ahí. Pero fíjate que aparecen unas voces femeninas incluso en coro, de un lado y del otro, son distintas, no están todas en el mismo lugar. Eso se llama panoramización, cuando se
tiran los instrumentos o las voces para un lado o para el otro para generar determinados efectos y para que todo quede compensado, equilibrado, nivelado y que sea más fácil de escuchar, porque si está todo en el centro apelotonado es una bola de ruidos muchas veces que no dice absolutamente nada. Pero acá cada cosa, cada instrumento, cada voz ocupa su justo y necesario lugar, aunque no estoy viendo las voces de las coristas. Puede ser que sea una pista superpuesta o una pista que hayan puesto durante la interpretación simplemente a clic, a tempo, para que coordine con cada una de las secciones. Hermoso. Y entiendo que esto es el estribillo porque la onda de audio está mucho más grande. Y tranquilamente podría ser una canción de pop rock de los 2000, 2010 que queda maravilloso. Y fíjate cómo, incluso cuando ingresa toda la banda, con batería incluida, los teclados, hay un montón de sonidos dando vueltas, la voz de Dimash no se pierde, queda por encima de todos los instrumentos. Eso habla también muy bien de la calidad de la producción, porque por separado todos y cada uno de los intérpretes pueden ser muy buenos, pero a la hora de combinarse tienen que sonar equilibrados y también hay mucho trabajo del sonidista y, en todo caso, luego del productor o del que se encargue de la mezcla o la masterización del audio para que todo quede lo más pulcro posible y que podamos percibir cada una de las cosas que están ocurriendo en simultáneo sin que ninguna desmerezca a la otra. Y claramente la icónica performance de Dimash, que ya dijimos en muchos otros videos que él, además de tener una maravillosa voz y muchísima proyección vocal, tiene algo con la interpretación dramática de las canciones que acompaña gestualmente cada una de las cosas que va cantando. Entonces cuando va hacia los agudos, por ahí levanta el brazo o se extiende, o en estos casos donde necesitaba proyectar más su voz y sabía que por la posición del micrófono podía romperse la señal o saturarse, aleja el micrófono para que pueda proyectar su voz y que se escuche con la misma nitidez o claridad que se viene escuchando desde el principio de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate cómo inteligentemente ahora acortan la estrofa, en vez de hacer 2 estrofas largas, hacen una sola y entran nuevamente el estribillo. Pero lo que más me llama la atención de esta sección es que las voces que se escuchan corales me hacen acordar una banda buenísima que se llama Imagine Dragons, que tiene mucho trabajo sobre la performance vocal y sobre cómo actúan las voces dentro de una canción. Así que si no los escuchaste, tenemos videos sobre ellos en el canal que vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. Continuamos escuchando a Dimash. Parecía que terminó, pero no terminó porque ahora va a seguir. Como te dije antes, cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y dicho sea de paso, si te interesa entender cómo funcionan estas cosas en una canción, o qué es lo que está haciendo el cantante específicamente, o cómo mejorar tu escucha de la música, básicamente preparé una guía especialmente para vos que es completamente gratis y te la vas a poder descargar presionando en el link que está en la descripción o en el primer comentario fijado, que se llama Cómo escuchar música como un compositor. Ahora sí, continuamos acercándonos al final de esta interpretación de Dimash. Es como un Elvis postmoderno Dimash, porque tiene como la galantería, la capacidad vocal, el juego en el escenario, compone extremadamente bien. Digo, más allá de sus virtudes vocales que todos le conocemos desde la primera escucha, a mí me gusta mucho también el Dimash compositor. Me parece que le puede sacar mucho más jugo a sus propias composiciones porque incluso las hace muy inteligentemente para poder dosificar todas sus capacidades a lo largo de una sola canción. Para mí el ejemplo más icónico quizás sea The Story of One Sky, del cual tenemos un análisis muy particular que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que es una composición extensísima, muy interesante. Digo, extensísima porque dura como 13 minutos la canción, entre 10 y 13 minutos de acuerdo a la versión. Para ser un cantante que hace pop, rock y que es conocido internacionalmente, la industria hoy demanda que las canciones sean de 3 minutos como mucho, y él se anima a hacer cosas mucho más extensas que son prolíficas, muy interesantes, y eso es buenísimo. Estamos cerca del final de la canción y calculo que será el último estribillo. Otra de las cosas interesantes que tiene Dimash es que con pocos elementos logra hacer grandes canciones, porque como te dije, la armonía acá no moduló, no cambió de tonalidad, no se fue tremendamente lejos, sino que hace un uso muy inteligente de sus capacidades y
Si la canción la compuso él, utilizó pocos acordes, y si no, fue una muy buena elección de canción para interpretar porque le saca muchísimo jugo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal, acabo de abrir una nueva membresía especialmente para aquellos que quieran entender mejor cómo funciona la música y cómo escuchar distinto, cómo entender aquello que está ocurriendo sin la necesidad de incurrir en cuestiones extremadamente técnicas. Así que vas a poder acceder a esa membresía que se llama Entre Notas, presionando también en el link que está en la descripción o bien en el primer comentario fijado, y eso va a colaborar con que podamos traer más videos de mayor duración y sin estos cortes, porque además ahí vamos a tener encuentros donde nos vamos a dedicar a escuchar estas cosas, analizarlas y compartirlas sin estos cortes comerciales. Hermoso final, sol menor. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.